entramos en lo que habló antes Jorge, bueno, del tema del ámbito digital, y dentro del ámbito digital esta es una herramienta de formación para este mundo de la náutica. Este tema que vamos a ver ahora, este simulador naval de bajo coste, está desarrollado, como podéis ver ahí, por un grupo de 3 entidades, el IES de Coruña, Crucero Baleares, dentro del IES el profesor Manuel Costa, que es el encargado de la parte de navegación, de enseñar a los chavales a navegar, y que desde hace años desarrolla una herramienta propia, una cosa que ya casi nadie conoce, que se llamaba Basic o algo así, ¿no? Pero que durante años trabajó y consiguió hacer una herramienta propia muy buena y que él usaba en su docencia, ¿no? En un momento dado se contactó con él y intentamos, por medio de un proyecto de la Xunta de I+D, proporcionarle una herramienta que transmitiera esos conceptos que él necesitaba dar a los alumnos en un entorno un poquito más actual, ¿vale? Con unas capacidades un poquito mejores. En ese proyecto estamos acabando ahora el Grupo Mar de la Universidad de Santiago, que tenemos por aquí con nosotros a su jefe, bueno, y el CIES Galicia, ¿vale? Ferrol es una entidad que depende de la Fundación Fomento Calidad, que sobre depende de la Xunta de Galicia, de la parte de la Consejería de Economía e Industria. Pues voy a hacer una presentación muy rápida, tenemos 20 minutitos, entonces no hemos traído la herramienta. El que en algún momento quiera verla realmente, pues solo tenemos que contactarla y venimos a enseñarla. En su momento ya se ha hablado también con Pedro de poder traspasar esta herramienta que ahora mismo está para entorno, digamos, PC a entorno web, para poder formarse. Pero es bueno, por daros una idea de que además de otras herramientas y de comprar un simulador de 20 millones de transit, se puede hacer algo aquí en Galicia perfectamente para transmitir los conceptos que queremos transmitir a nuestros alumnos dentro de lo que son las escuelas de PER y todo este tipo de titulaciones que nos habilitan para conducir por el mar. Esta herramienta tiene dos módulos, digamos, va a ser un módulo de navegación y un módulo de maniobra. En principio la hemos desarrollado en Galicia, hemos desarrollado en la costa gallega. Vamos a generar un puesto para alumno, de manera que se monte en una sala con 15 PCs y cada alumno esté trabajando con su barco, y un puesto en el docente que, por un lado, propondrá para cada alumno o para todos los alumnos la misma tarea, y por otro lado, pues por el medio de la travesía, pues les cambiará el viento, o la corriente, o otras cositas para que ellos tengan que volver a calcular todo lo que sea necesario para llegar a su destino final. Entonces, en principio va a correr, como os digo, una serie de puestos PC, pero también hemos generado al mismo tiempo dentro del proyecto un simulador físico pequeñito, como os digo, no es un transas, no vamos a abrir y cerrar válvulas de descargue ni de lastre, ¿vale? Sino que simplemente vamos a manejar lo que es el buque en nuestras prácticas. Entonces, un simulador físico real de tocarle para saber si 5 grados de babor son 2 vueltas de caña o es simplemente hacer este gesto. Hemos recreado virtualmente, como visteis en la primera diapositiva, o podéis ver en esa, básicamente, pues es lo importante de la herramienta, el puerto de Coruña y el puerto de Vigo, y la parte de navegación se hará en principio entre estas zonas. Hemos metido 3 tipos de buques, un buque muy grande, un buque mediano y un buque pequeño, no es un velero, un arrastrero, para que los alumnos también vean lo que es hacer caer a babor un buque de 300 o 400 o 500.000 toneladas o un buque pues, de 8. Sí. Hemos retirado también los fondos marinos en la zona de los puertos para ir teniendo control también sobre lo que tenemos debajo del barco, no coger una zona donde vamos a quedar allí atascados, ¿no? Se ha metido un conocimiento de matemática, en donde el movimiento del buque no solo es el movimiento de un sólido rígido o ecuaciones de movimiento bastante simplificadas, evidentemente, porque no es necesario meterse en unos conceptos sumamente filosóficos, iba a decir universitarios, pero no, filosóficos. Y vemos cómo afectan las corrientes y afectan los vientos también al movimiento de ese barco, ¿no? El barco, tú le vas a trazar el rumbo y lo irán llevando las condiciones meteorológicas que hayas definido, que el docente haya definido y que, como os digo, puede cambiar en cualquier momento. Cuando estamos en navegación, deberán aprender a navegar por navegación
orientación geométrica, organización astronómica, 9 grupos de estrellas, o tomando los datos del GPS que tendrá en su panel de mando, que tiene su panel de mandos. Cuando estamos en maniobra, pues se han definido la llegada a puerto de fondeo, el atraque, cambio de atraque o desatraque, para que son las maniobras que habitualmente hacen los barcos. Está un poquito más enfocada a barco no de recreo, pero el conocimiento, la mayor parte de los datos que están ahí incluidos, pues son perfectamente válidos para un barco de recreo. Otros no. Condiciones meteorológicas, bueno, pues lo típico de los juegos de hoy en día, ¿vale? Call of Duty, entro en una casa y como salgo de noche me llueva y aparezco en el World of Warcraft y no veo nada porque hay nieve. Bueno, pues los efectos meteorológicos también para que el alumno pueda de noche guiarse, pues incluso por las luces, pero si hay niebla que sepa guiarse por el GPS, etc. ¿Vale? En función de las condiciones se tendrá que tomar las herramientas que tiene en su mano para poder guiar un buque igual que pasa en la realidad. Hemos metido también 3 niveles de tráfico para que tenga que tener en cuenta no solo la geografía, sino también el tráfico que se le cruce y que lo gestione según dicen las normativas vigentes. ¿Quién tiene que ceder el paso? ¿Quién no tiene? ¿Por dónde debo ceder? ¿Debo frenar? Se han dado las herramientas de gobierno y de control del buque que el docente nos ha dicho que deberían tener. Antes el compañero hablaba de algunas de ellas, ¿vale? Y la parte gráfica, puesto PC, con una tecla cambiarás entre pues, el radar, la carta náutica, los valores en que tú puedes ir seteando la velocidad, caída de timón, etcétera, etcétera, y irás cambiando entre los distintos entornos para, bueno, en vez de tener 3 o 4 pantallas en tu PC para cada uno de los 15 alumnos del puesto, pues que en un solo puesto puedan llevar a cabo la práctica. Hay evidentemente por debajo, en la parte de navegación está ya incluida toda una base de datos, que son de las que va bebiendo el programa. Pues por ejemplo se ha contactado con Meteo Galicia y con Endesa, que tiene una serie de estaciones, y se han cogido con las rosas de los vientos típicas de los últimos tiempos en la zona de Vigo y en la zona de Coruña, de manera que si el profesor no quiere meter unos datos de vientos, en función del momento en el que estemos del año, se aplicarán automáticamente los vientos habituales en esa zona. De manera que le estás dando al alumno un poquito más, porque sabe que normalmente en agosto el viento está no sé qué y rola no sé cuánto en esta zona. Hay un módulo de gestión para el profesor, para meter los datos, generar las prácticas, etc. Y puesta la práctica, pues el alumno tiene que llegar desde un punto que normalmente es un punto en que ahora mismo no se ve en la carta, él no se puede ver gráficamente y tiene que recurrir al grupo de estrellas para guiarse, ¿vale? Y decir dónde está y pensar dónde estoy, pues por geometría. No me preguntéis cómo, porque la verdad es que no sé dónde estamos, pero es lo que está haciéndose ahora mismo en la esfera de este señor. Parte de un punto donde no se ve geográficamente, toman datos con las estrellas, entonces se sitúan ya y cuando empiezan a andar, empiezan a verse ya en carta náutica, empiezan a ver todos los datos de alrededor. Pero el primer momento están como a ciegas, ¿no? Es el interés que tiene y no quiere decir que la práctica no se pueda empezar en una zona visible, evidentemente. Esto sería el formato de la pantalla que simula el puente de mando, digamos. Como os digo, saltaríais de aquí a la carta náutica, saltaríais al radar, etcétera, etcétera, con los distintos niveles de zoom que tiene que tener el radar, según normativas, si no me equivoco también. Y aquí tenéis pues, toda una serie de campos, como son la velocidad de caída del barco, la dirección, la velocidad de la sonda, la hora local, el compás, la brújula, la dirección y velocidad del viento, la caída del timón, la medida de profundidad que tenéis en ese momento, la caída del barco y la escora también. Datos que han creído pues, necesarios para poder gobernar el buque.
Como decía, además de eso, pues se ha creado un pequeño elemento físico para que después uno a uno de los alumnos puedan ir haciendo su práctica pues en un entorno, si quieres, un poquito más cercano aún a la realidad, ¿no? Es un rack de ordenadores que están conectados en red y van a gestionar, en este caso, pues 3 pantallas en las que vas a tener esa visualización, que en el PC es una visualización única de pantalla. Vas a tener 3 pantallas en las que ves el horizonte, si estás navegando, si te pasa algún barco por la zona, como hemos visto hace un momento en lo que ha ido todo, si andas por aquí por Galicia vas a ver muchos barcos, ¿vale?, por delante de ti. Y en la pantalla central, la pantalla que está en el cuerpo central, es donde estarás cambiando al radar, a la carta náutica y metiendo todos esos datos que puedes variar para poder manejar el navío. Hay otra pequeña opción, es un simulador como el anterior, pero sin pantallas, que usamos dentro de lo que es el CIS, y se puede usar también en el grupo MAR, que tiene lo que es una cueva, una key, no una cueva, sino una key, un simulador de dimensión de escala 1:1 de realidad virtual, donde también podrías manejar el. Da una sensación, y dices, qué bien, qué grande, pero bueno, es una sensación un poquito irreal porque ves el mar por aquí por los costados y tal, pero bueno, es un poco un juguete para poder verlo así y poder hacer la simulación un poquito distinta, ¿eh? Como os decía, esto es una simulación que está diseñada para PC, para trabajar en local. Está programada con un código, en este caso se ha usado software libre, pero se puede traspasar sin ningún problema a una herramienta que permita su trabajo en web, ¿vale? Otro motor de render que nos permita trabajar en web, que los hay, y de hecho en su momento se ha hablado con Pedro sobre la posibilidad de eso y estamos estudiando, ¿no? Perfectamente factible para poder colgar en nuestra web y mejorar lo que decíamos, la formación de la gente que estáis y que trabajáis en el mar, que disfrutáis en el mar. Ahí tenéis un contacto si queréis y nada, si tenéis alguna duda. Ya sé que debería ser aquí con un simulador, pero es que en 20 minutos tampoco podemos dar mucho más que esto, ¿no? Vale.